Estimados estudiantes de Ciencias Jurídicas, es un gusto saludarlos. Estamos en esta oportunidad con el magíster Juan Francisco Golom Nova, director del área de investigación de la facultad, para que nos exponga algunos casos o algún caso de aplicabilidad del método Polya, que es el objeto de estudio de esta unidad en la cual estamos. Dejo con ustedes a magíster Francisco Golom Nova. Adelante. Muchas gracias, ingeniera Tala. Jóvenes, cuando hablamos de los libros y los cursos, a veces tendemos a creer que no hay relación entre una materia y otra. Y hoy vamos a hablar del método Polya, que es un método que utilizamos mucho en derecho penal y en particular lo utilizan mucho los auxiliares fiscales y los fiscales cuando están en la construcción y el análisis de casos. Y solo cabe recordar que el método Polya utiliza como 4 grandes pasos, ¿verdad? Primero, entender el problema, entendiendo problema como aquella situación que genera un contraste de datos, una posible confusión y que haya que establecer rutas o vías de solución. Y eso nos lleva al segundo paso, que es formular un plan que nos permita a nosotros, con los datos que podamos obtener en función del plan, cómo recabarlos, las preguntas que hacemos, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quiénes, por qué, nos sirvan para poder aterrizar en el cuarto plan, en ese momento de llevarlo a cabo. Y hablo de un cuarto plan, ¿por qué? Porque el método Polya nos permite ir estableciendo planes para poder verificar qué es lo que sucede en ese tercer paso, desarrollarlo y ir recabando la información. Y por último, en el paso 4, poder revisar esa información y contrastar lo que teníamos al inicio con lo que tenemos al final. Entonces, en el primer paso, comprender el problema. Segundo paso, formular el plan. Tercer paso, ejecutar el plan. Y cuarto y último paso, revisar y comprobar. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis. Se les pidió que tengan a mano el Código Penal y vamos a trabajar en este caso con 2 figuras. Vamos a trabajar con lo que establece el Código Penal en el artículo 246, delito de hurto, que lo leo. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. También dentro del hurto, el Código Penal señala en el artículo 247 el hurto agravado. Es hurto agravado y aparecen ahí varias causales. La primera, cometido por doméstico interviniendo con grave abuso de confianza. Segundo, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad público. Tercero, cuando se cometiere en interior de casa de habitación o morada para ejecutarlo, la gente quedará subrepticiamente en el edificio o lugar destinado a habitación. En esta circunstancia, el agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. Inciso cuarto, cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa, otro instrumento semejante, llave verdadera, que hubiese sido sustraída, abollada o retenida. Quinto, cuando participaren en la comisión 2 o más personas, una, varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados. Sexto, cuando el hurto fuere de objetos o dinero y se realizara en cualquier clase de vehículos, espacios, muelles, hoteles, pensiones. Séptimo, cuando fuere de cosas religiosas o militares, valor científico, artístico, histórico, destinadas al uso de ornamentos públicos. 8, si el hurto fuere de armas o fuego. 9, si el hurto fuere ganado. 10, si los bienes fueren hurtados. Entonces, si se dan cuenta, el hurto tiene como varias condiciones y tiene dos agregados. El inciso 11, que es del decreto 3696, y la variación que hace al final de la calificación del delito. Pero además el Código Penal contempla el delito de robo. Delito de robo que encontraremos en el artículo 251, que dice: robo, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, será sancionado. Y después el robo agravado. Este robo agravado se comete en el artículo 252, inciso primero, cuando se cometiera el despoblado o cuadrilla. Inciso segundo, cuando se empleare violencia de cualquier forma para entrar al lugar. Tercero, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos. Cuarto, si lo efectuaron simulando autoridad.
Quinto, si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria industrial, comercial, mercantil u otra que conserven caudales. Sexto, cuando el delito se cometiera saltando ferrocarril. Séptimo, cuando cometiera alguna de las circunstancias contenidas en los incisos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo del artículo 247, que hace referencia al hurto agravado. Entonces, pensemos nosotros un caso. Y este es un caso de la vida real y vamos a aplicar el método Polya. Recuerdo, el método Polya es comprender el problema, formular el plan, ejecutar el plan y revisar y comprobar el plan. El caso que les comento es el siguiente. Una persona es dueña de un local en un centro comercial. El local está en el segundo nivel frente a los elevadores y este local se dedica a impresión de todo tipo, desde impresión térmica, impresión normal de hojas, hasta impresión de planos por plotters. Es un local bastante amplio, tiene todo tipo de trabajadores y ellos trabajan de lunes a sábado. Domingo descansan. El administrador del local llega el día lunes a las 7 de la mañana, que es la hora de apertura, y se percata que cuando abre la chapa de la puerta dentro del centro comercial, abre y solo le da una vuelta en vez de darle 2 vueltas, que es el mecanismo que utilizan esas chaves en ese centro comercial. Entonces, cuando está abriendo la chapa, se sorprende si tal vez solo le di una vuelta el sábado cuando me fui. Cuando ingresa y prende la luz del local y empieza a prender las máquinas, cuando llega al fondo, que es donde están los plotters, porque es el lugar donde pueden sacar los planos, se percata que faltan 3 plotters. Y mira que, pues, no están. En ese momento llama al encargado de tienda, al administrador, al gerente: disculpe, fíjese que usted tomó los plotters el fin de semana. No. Creo que entonces nos robaron, dice él. Bueno, inmediatamente llamé a la seguridad, llega la seguridad del centro comercial, piden en ese momento videos de cámaras, llaman a la policía, recaban la información y se van al Ministerio Público a colocar la denuncia. Cuando usted va al Ministerio Público, coloca la denuncia en una oficina que se llama de atención permanente y se narra el hecho. Este hecho se narra, lo digita el operador de la oficina de atención permanente y lo remite a la agencia de turno. La agencia de turno recibe un documento, lo imprime, donde sale la descripción del caso y usted va a ser en este momento el auxiliar fiscal. Comprender el problema. Un local, cerradas las puertas, dentro de un centro comercial, se revisa la información. Usted pide a los equipos inmediatamente de escena del crimen que recaben todas las pruebas de todo tipo para empezar a comprender el problema. Formular un plan. ¿Sobre qué voy a acusar? ¿Sobre robo o sobre hurto? Porque se tomó una cosa. ¿Me dio o no me dio violencia? Porque alguien podría decir, falsear la chapa. Primera interrogante. Segunda interrogante. ¿Quién pudo tener acceso a las llaves si no se forzó la chapa? Tercera interrogante. ¿Tenemos cámaras o videos que demuestren grabaciones de noche para ver cómo se movió eso? ¿Tenemos reporte de plumas de parqueo, de salida de vehículos del día domingo, que es cuando está cerrado el local, desde las 8 de la noche del sábado hasta las 7 de la mañana del día lunes, que es cuando se tienen los hechos? Entonces, ese plan en la cabeza del auxiliar tiene que ir dilucidando qué pruebas va a utilizar para recabar, y a eso le vamos a llamar en la práctica la construcción de la carpeta fiscal o la carpeta de investigación, que es una carpeta que contiene todos los elementos que han recabado del caso. Eso implica ejecutar el plan de investigación, es decir, entrevistar, ver videos,
recabar toda la información posible y llegar a posibles resultados. Obviamente el posible resultado que tiene el fiscal le permite, por ejemplo, verificar si alguien dentro de los trabajadores aparece en la grabación o si es persona ajena. Determinar si se puede individualizar. Determinar la hora del hecho. Determinar cuál fue el modus operandi, es decir, cómo ingresaron, cómo sacaron los plotters, cómo los pudieron bajar en un centro comercial, cómo los pudieron sacar del perímetro del centro comercial, porque eso implica un vehículo que saliera, identificar ese vehículo, y entonces con toda esta información usted puede revisar y comprobar qué es lo que sucede. Ahora bien, el reto está en ustedes. Al haber escuchado esta narración que les acabo de hacer y los elementos que tuvo a bien encontrar el fiscal y el auxiliar fiscal, podrían responderse ustedes, ¿fue hurto o fue robo? ¿Es hurto agravado o robo agravado? ¿Qué más pedirían ustedes? Con este ejercicio podemos darnos cuenta que este método en particular nos permite a nosotros analizar situaciones que en la vida profesional se nos va a dar y nos permite también establecer una forma lógica y adecuada para resolver este tipo de problemas. Recordemos los 4 pasos del método Polter. Comprender el problema. Segundo, formular un plan. Tercero, llevar a cabo el plan. Y cuarto, revisar los datos obtenidos y comprobar el plan. Con esto, chicos, pues los dejo ahí inquietos para que discutan un momento, analicen y vean cómo resuelven este caso. Pues muchas gracias al licenciado Juan Francisco Golom Nova. Nos ha dejado con esa inquietud, ¿verdad? Es un problema, es una situación que debemos de resolver. Agradezco que haya puesto su experiencia como abogado penalista para plantear este caso de aplicación y dejamos entonces a nuestros alumnos en el uso del método Polter para resolverlo. Muchas gracias desde la Coordinación de Estrategias de Razonamiento.